respecto a la autoridad de Dios, que era lo que quería compartir. Pero empezaron a surgir ideas y todo, y como primera cosa, que a lo mejor si tengo tiempo voy a ir describiendo más, la primera cosa, nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Es el primer principio. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. En una ocasión, el Señor tuvo un encuentro, ¿se acuerdan?, con un centurión, y el centurión dijo, no, no es necesario que vaya. Di la palabra y bastará, porque yo también tengo autoridad, y le digo a este, anda y va. Pero también estoy bajo autoridad. Y al Señor eso le asombró. Y le dijo, ni aún en todo Israel he hallado fe como en este centurión. Porque él entendía que tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Entonces ese es un principio fundamental que debemos entender para poder, no quiero decir manejar, sino para poder llevar lo que Dios está haciendo en nosotros para otros. No podemos ejercer autoridad si no tenemos autoridad. Entonces aquí hay algo importante y como les digo, lo hacía pensando quizá en mucho tiempo, sí, en mucho tiempo que vivimos de una manera, hablo por mí, de una manera religiosa, donde muchas veces nuestra vida está conformada en cambios, en asumir cambios en nuestra vida. Pero el Señor no quiere cambiar nuestra vida, la quiere transformar, que es algo totalmente distinto. En física o en la química, los elementos pueden sufrir cambios de estado, pero nunca pierden su esencia. Por ejemplo, el agua, sea vapor, sea sólido, sea líquido, en esencia es agua. Por definición, cada cosa que cambia puede volver en algún momento a su estado original. La transformación es distinta, porque es un cambio de naturaleza. ¿Me entienden? Entonces yo creo que muchas veces, y hablo por mí, hemos vivido nuestra vida cristiana en base a cambios. Cambio mi manera de hablar, cambio hasta mi manera de vestir, cambio ciertos hábitos, pero al final de cuentas son cambios nomás. Y los cambios frente a cualquier circunstancia pueden cambiar. Alguien se diga por ahí, cada uno en este tema de valores con respecto al cambio, cada uno de nosotros tiene un valor. Basta encontrar el precio que tiene para ti ese valor y lo puedes transar. Cuando tú cambias de naturaleza, eso no sucede. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que vive Cristo en mí. Un cambio de naturaleza. Entonces, nuestra vida consiste en una transformación. Ya no soy igual y no puedo volver atrás, porque he sido traspasado, dice, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una transformación. No es un cambio que depende de mí, es una transformación que hace el Espíritu Santo en tu vida. Es una transformación sobrenatural. Entonces, con respecto a la autoridad, y yo asociaba esto, con respecto a la autoridad, es imposible sujetarse a la autoridad si nuestra vida no ha sido transformada. Es imposible. Es imposible naturalmente someterse a la autoridad si nuestra vida no ha sido transformada. Si nos sometemos a la autoridad con nuestra vida solamente cambiada, va a haber en un momento que nos vamos a incomodar y vamos a soltar. Pero cuando nuestra vida es transformada, es distinto. Ahora bien, como le decía, para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. En otras palabras, debemos tener un encuentro con la autoridad de Dios para ser transformados. Y la única manera de ser transformados, según Corintios 3:18 dice,
A nosotros, que se nos ha sido quitado el velo, en la versión NTV, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y dice, y el Espíritu, que es Dios, nos va transformando a su gloriosa imagen. El proceso de transformación depende de cuánto tiempo estamos expuestos a la presencia de Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. De tanto mirar y reflejar, de tanto estar mirando y reflejando, vamos siendo transformados por el Espíritu que Dios dice a la gloriosa imagen de Dios. Es ahí donde se produce nuestra transformación. En ese proceso. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, yo no puedo ejercer autoridad si no he tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Si no soy transformado, no puedo entender la autoridad. Usted puede ver, hay muchos pasajes en la Escritura, usted puede ver que el Señor reprendió a algunos que estaban echando fuera demonios y todo, pero lo hacían en sus fuerzas. ¿Se acuerdan? Los dones están disponibles. Dios repartió dones y los está repartiendo y somos responsables por ejercerlos. Pero son dones, es un regalo de Dios, que no depende de mis capacidades, de nada. Lo único que Dios quiere es que seamos transformados cada día a su gloriosa imagen. Entonces, cuando yo empecé, como le digo, a armar todo este tema de la autoridad, que escribí muchas cosas, al final de cuentas llegué a esta conclusión. No puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Y aquí hay un concepto también que yo creo que debemos empezar a vivirlo y a tomar el valor, que tiene que ver con la autoridad delegada. Y me explico, yo cuando estoy sentado ahí y en la oración, yo sé que la autoridad en ese momento es de quien está dirigiendo. Y reconozco la gracia de Dios y la autoridad de Dios que hay en quienes están dirigiendo. Eso debemos aprenderlo. Y yo quiero aprender a desarrollarlo. Yo quiero reconocer el don. Ayer eso me emocionaba de ver cómo Dios hacía cosas entre medio de ustedes. Y no pretendo, como les digo, ser protagonista. A lo mejor voy a empezar ropa fluorescente para destacarme, pero tienen que ser protagonistas de lo que Dios está haciendo. Tienen que ser protagonistas. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo por gracia. Tenemos autoridad, dijo, en mi nombre se harán fuera, pero eso no podemos hacerlo. La autoridad está, pero tenemos que estar en conexión arriba. No podemos reconocer la autoridad delegada si no estamos bajo autoridad. Es imposible. Entonces, por eso quisimos hacer esto tan especial de presentar a Vladi, a Javiera, a Gerba y a Cata, porque de alguna manera, cuando ellos asuman esto, es autoridad delegada. Y tenemos que reconocerlo así. El poder de la iglesia está en que cada uno, entre nosotros, reconozcamos la gracia de Dios que hay puesta sobre cada uno de nosotros. ¿Ya? Voy a tratar de ver esto un poco de lo que, no sé si, ahí sí. ¿Qué? No, todavía no. Estoy en la conclusión recién. Bueno, cuando empecé y quise, como le decía, en mi mente hablar un poco de la autoridad, el primer pasaje que se me vino a la mente fue este, Hebreos 1:3, que dice, hablando de Jesús, bueno, en Hebreos dice, en los primeros pasajes, que está hablando de Jesucristo y dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas en tiempos anteriores, ahora dice, algo así dicen los pasajes anteriores, decidió hablar a través de Jesucristo. Y después dice, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria
la imagen misma de su sustancia, miren lo que está diciendo, que era el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no se han dado cuenta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque él vivía esto que les compartí en 2 Corintios 3:18, de tanto estar en la presencia de Dios, de tanto mirar, reflejaba. Lo que tú miras vas a reflejar. Lo que estás mirando se va a notar. Porque es un principio, lo que miras reflejas. Entonces, Jesús vivía de esta manera, por eso dice ahí, que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y sigue. Y quien sustenta todas las cosas, dice, por la palabra de su poder. Esta frase es muy importante y quizás uno podría decir que está al revés, ¿ah? Por el poder de su palabra. Pero dice por la palabra de su poder. La palabra de su poder está haciendo mención a Cristo. Jesucristo es la palabra de su poder. Es la expresión en palabras del poder de Dios. El verbo se hizo carne. La palabra encarnada. Y aquí habla de la palabra de su poder. Jesucristo era la representación del poder de Dios en forma visible. El verbo se hizo carne. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es autoridad. Y este es el principio de tanto estar conectado con el Padre, lo empezaba a reflejar. Y eso le dio esta autoridad para sentarse a la diestra de las alturas. Entonces, repito, aquí es fundamental entender este tema de la autoridad de Dios. Para entender, comprender y cuidar lo que Dios está haciendo a través de nosotros como iglesia. Es clave. El trono de Dios, nosotros siempre declaramos y cantamos que Dios es rey. El trono de Dios se fundamenta en su autoridad. El trono de Dios se fundamenta en su autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en la autoridad. Cuando habla de la palabra de su poder, cuando habla de la palabra de su poder está hablando de autoridad. Cuando habla de palabra está hablando de autoridad y cuando habla de poder está hablando de hechos, del hacer de Dios, de la manifestación del poder de Dios, pero cuando habla de la palabra está hablando de autoridad. ¿Ya? Voy a leer algunas cosas, como digo, anoté aquí muchas cosas. Todas las cosas creadas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas del universo se mantienen por la misma autoridad. Yo les compartí hace un tiempo con respecto a las leyes del universo, ¿ya? Que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. La palabra, que es la autoridad, representa a Dios mismo. Y su poder son las obras, los actos que Dios hace. Estoy muy enredado, ¿no? ¿No? Entonces, aquí voy a asumir muchas responsabilidades. El pecado contra el poder de Dios es perdonado con mayor facilidad que el pecado contra la autoridad de Dios. Repito, el pecado contra el poder de Dios es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad de Dios, porque este último es pecar contra Dios mismo. Es pecar contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad sobre todas las cosas. Y todas, Romanos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y yo leí este pasaje y
Está en Romanos 13, del 1 al 7. En uno de los pasajes dice ahí, después que dice, y todas las autoridades son puestas por Dios, dice, y los magistrados no están para castigar al que hace el bien, sino para infundir temor al que hace el mal. Y yo me acordaba, usted sabe, pues, del caso Audi, decía yo, Señor, estamos mal. Y me cuesta entender un poco esto, ¿ya? Pero la autoridad es algo sumamente importante. Y nada en el universo sobrepasa la autoridad de Dios. Nada en el universo sobrepasa la autoridad de Dios. Por lo tanto, es importante que los que deseamos servir a Dios tengamos un encuentro y entendamos qué es la autoridad de Dios. ¿Qué es la autoridad de Dios? Fíjense, yo creo que en algún momento voy a compartir esto más en profundidad. Pero si ustedes se fijan, hay dos pasajes en la Escritura, en Isaías 2:14 y en Ezequiel 28, que habla de la caída de Satanás. Isaías 12:14 habla de un aspecto, o mirado a la caída de Satanás desde una perspectiva, y Ezequiel 28, del 13 en adelante hasta el 17, habla de otro aspecto. Y eso es lo que quiero que podamos ver. Entonces, este querubín, ¿saben? Lucifer era un hombre hermoso, era príncipe de luz, un querubín hermoso. Y ¿saben? Yo quiero que bajo esta perspectiva podamos entender un poco, porque Isaías muestra la caída de Satanás con respecto, y hace aquí una, y le pido que podamos entender, lo hace con respecto a la autoridad, habla que transgredió la autoridad de Dios. En cambio, Ezequiel habla un poco que transgredió la santidad de Dios. ¿Ya? Vamos a leer los pasajes, son largos el texto. Isaías 14 dice, 12 y 13, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que te decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Miren lo que está diciendo, voy a poner mi trono. Está desafiando la autoridad de Dios, eso está diciendo. Creo que anoté los demás, porque hasta, sí, 14 dice, y dice, sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Esto es muy grave, Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si usted está viendo la perspectiva que tiene Isaías de la caída de Satanás, es con respecto a la autoridad. Está diciendo ahí, voy a poner mi trono al lado de Dios, voy a subir a las nubes, a las alturas, y voy a poner mi trono al lado del trono de Dios. Es un desafío a la autoridad de Dios. Ezequiel muestra esta caída de una perspectiva distinta. ¿Y por qué estoy haciendo este paralelo? Después se lo voy a explicar. ¿Ya? Dice en Ezequiel, hablando de lo mismo, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Era hermosísimo, es cosa de ver la descripción de cómo era. Y empieza, dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, dice que aquí en el día de la creación de Lucifer hubo una fiesta en el cielo, pero
impresionante, eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo. Y sigue, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, tenía un lugar de privilegio, eso está describiendo. En el monte de Dios allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí describe la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Si yo pudiera hacer una descripción de la caída de Satanás en Isaías, en el pasaje que vimos anteriormente, lo que está describiendo es una transgresión con respecto a la autoridad de Dios. Aquí podríamos decir que la transgresión es con respecto a la santidad de Dios. A la santidad de Dios. Ahora, con respecto a esto, quiero decir que ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grande que ofender su santidad. Porque el pecado se comete en la esfera de la conducta y se lo perdona con más facilidad. Pero la rebelión contra la autoridad es difícil de perdonar. Pongo algunos ejemplos. David se mandó cualquier cantidad de condoros en el ámbito de la santidad de Dios y pecó y vivió sus consecuencias. Saúl tuvo un problema con la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan? Hay un hecho ahí cuando le dijo, vas a ir allá, vas a matar a todos los amalecitas, a todos. Y le guardó la vida al rey. Se conocen esa historia, ¿verdad? Y hizo que llevó lo más preciado para ofrecer un sacrificio. Para ofrecer un sacrificio. Entonces, yo creo que esto tiene que ver, como les digo, el pecado frente a la santidad de Dios tiene que ver con nuestra conducta, está en la esfera de nuestra conducta. Pero el pecado contra la autoridad de Dios es un tema de principios. Por eso es grave. Es un tema de principios. Frente a la santidad de Dios vamos a pecar siempre. ¿Ah? Pero el tema de la rebelión es un asunto de principios. Por eso es grave. Por eso Dios condena la rebeldía y por eso Dios hace mucha advertencia sobre la autoridad y la autoridad delegada. Yo con respecto a esto, y miráis, siempre conversamos, ustedes ni siquiera se imaginan todo lo que implica manejar una iglesia. Hay muchos ministerios en lo secreto que funcionan y hacen que esto tenga vida. Juanita, que está por ahí, ¿saben? Es una mujer de oración. Si yo a alguien le pido oración, es a Juanita. Autoridad delegada, reconociendo el don que Dios ha puesto en ella. Es un ministerio invisible, pero sostiene muchas cosas en la vida de la iglesia. Otro ejemplo que no está aquí, pero lo voy a mencionar. ¿Saben? Las cosas administrativas de la iglesia las lleva Milay con Alejandra. Alejandra Vidal es una bendición en lo administrativo. Y a muchos de ustedes en algún momento les va a pedir ayuda en algunas cosas. Ojo, autoridad delegada. No es una tincada de ella, autoridad delegada. Y eso es lo que yo quiero que podamos aprender hoy día. Vivimos en una cultura de gracia. Queremos vivir en una cultura de honra. Pero no podemos vivir en una cultura de honra si no estamos sujetos a autoridad
y no reconocemos autoridad, porque es la única forma de poder ejercer autoridad. ¿Me están siguiendo, no? ¿Estoy muy enredado? Entonces, podríamos decirlo, voy a leer, como les digo, anoté tantas cosas aquí. Fue el intento de Satanás de poner su trono al mismo nivel de Dios, que violó la autoridad, y ese fue el principio de la caída. Fue el comienzo y lo demás son consecuencias. Que se corrompió todo esto de acá, su hermosura y todo, fue causa de que se rebeló. Por eso le decía que el pecado contra la autoridad es gravísimo, más que el pecado contra la santidad de Dios. Por eso les puse como ejemplo a Saúl y David. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho solamente fue producto de la rebelión de Satanás contra la autoridad de Dios. Entonces, yo pensaba en esto, y como por eso quise hablar esto del cambio y la transformación. Porque los cambios en nuestra vida muchas veces son más parte de nuestra carne que del espíritu. Y en circunstancias adversas, el cambio provocado por mi carne, en algún momento de circunstancia, se rompe nomás. En cambio, una transformación es distinta. Por eso quería hacer esta diferencia. Es distinto, es distinto. Entonces, al servir a Dios, no podemos desobedecer las autoridades delegadas, porque eso es vivir bajo el principio de Satanás. Así de simple, así de simple. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿cómo muchas veces podemos predicar a Cristo y podemos vivir bajo los principios de Satanás? ¿Saben que es posible? Es posible. Es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, pero en los principios vivamos bajo los principios de Satanás. Decirlo de otra manera, a Satanás no tiene problema en que prediquemos a Cristo. Él tiene problema cuando nosotros le reconocemos a Cristo como Señor. Cuando reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, empezamos a tener problemas con Satanás. Él no tiene problemas porque prediquemos, no tiene problemas porque lo adoremos, porque nos juntemos. Empezamos a tener problemas con Satanás cuando nosotros ponemos y reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el punto. Ese es el punto. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. ¿Qué quiero decir? Los que servimos a Dios tenemos que servir a Dios reconociendo autoridad. Y es tan importante la autoridad delegada. Hay un hecho en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se fue al monte, no lo voy a leer, pero, y dice que el pueblo se empezó a desesperar porque Moisés se demoró. Y quedaron en el pueblo su hermano Aarón y María, o Miriam, como dicen algunas Biblias. Y saben, el pueblo estaba tan alborotado y de repente Miriam dijo, no tan solo a través de Moisés habla Dios, sino también puede hablar con nosotros. ¿Saben lo que pasó? Desafió la autoridad delegada de Dios y dice que Miriam quedó leprosa así, de una. Y cuando volvió Moisés, Dios les dijo, bueno, Moisés oró, le pidió a Dios y Dios restauró a su hermana. Y Dios le dijo, yo hablo con Moisés cara a cara. El pecado de ellos fue no respetar la autoridad delegada de Dios. Está más o menos claro, ¿no? O empiezo de nuevo, si yo no tengo problemas. Ya. Entonces, debemos reconocer que Satanás siempre va a estar atacando en este sentido, porque Satanás sigue siendo
un usurpador. Satanás significa eso, un padre de mentira, usurpador, engañador. Y Satanás sigue con esa estrategia. Apocalipsis 11:15 muestra el final de toda la historia y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es el término de esto. Pero mientras tanto, Satanás sigue siendo un usurpador. Y su estrategia para voltearnos es esta, de rebelarnos a la autoridad de Dios, de no reconocer la autoridad de Dios ni la autoridad delegada. Y vuelvo al principio. La única manera de tener autoridad es estando en la presencia de Dios. Es tener un encuentro con la autoridad de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. El Padre Nuestro, en una versión de la Biblia, no sé si es la versión popular o en la de Dios habla hoy, dice algo así. Dice, no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del maligno. En la versión Reina Valera dice, ¿cierto? Líbranos del mal. La traducción más acertada es el maligno. Entonces ustedes pueden entender cuando el Señor le dijo, y oró esto, no nos dejes caer en tentación o líbranos del mal. Lo que está diciendo, líbranos de las obras del diablo. Y después dice, y del maligno, o sea, de Satanás mismo. No sé si logran entender. Está hablando con respecto a la obra de Satanás. La obra de Satanás es meternos en tentación, como a Jesús en el desierto. Y la oración era, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Es como Jesús en el desierto, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Dos cosas distintas. Logran entender el principio. Está hablando sobre lo que Dios hace, o sea, lo que Satanás hace, que meternos en tentación, como Jesús en el desierto, y líbranos del maligno, líbranos de caer y desafiar la autoridad de Dios. Eso es lo que está diciendo la oración. Y termina, porque tuyo es el reino, miren, reconociendo la autoridad, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Es un reconocimiento de autoridad. Eso es la oración del Padre Nuestro. Si uno se fija en detalle, es solamente eso. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Y ahora empiezo, esa era la introducción. Si ustedes se fijan, la tentación de Satanás a Jesús estuvo centrada en esto, en autoridad. Todos estos reinos son míos. Si tú me adoras, yo te los paso. Un desafío a la autoridad de Dios. Eso era la tentación. Eso era la tentación. Entonces, podríamos decir que la controversia del universo y nuestra controversia está en quién reconocemos autoridad. Toda la controversia del universo se trata en eso. ¿En quién reconozco la autoridad? Cuando reconocemos la autoridad en Dios, empezamos a tener problemas con Satanás. Entramos en conflicto. Ahí empieza la pelea dura. Mientras estemos predicando, mientras estemos adorando, sin ser transformados, no somos un problema. Cuando reconocemos la autoridad de Dios, empezamos el conflicto. ¿O no es así? ¿Lo han experimentado así? Si no lo han experimentado, lo van a experimentar. Lo van a experimentar. Para mantener la autoridad de Dios debemos someternos a ella con todo nuestro corazón. Y es imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios. Es imprescindible. 2 Corintios 3:18, de tanto se nos ha sido quitado el velo. Por lo tanto, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y en ese proceso, dice, de mirar y reflejar, el Espíritu que es Dios nos va transformando. ¿Quién nos transforma?
El Espíritu, dice, nos va transformando a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18. Es uno de los pasajes que me he aprendido y lo mastico y le vuelvo a encontrar cosas nuevas. A nosotros que se nos ha sido quitado el velo. Muchas veces nosotros, por voluntad propia, es como si nos pusiéramos el velo. Cuando no vamos a la presencia de Dios, como si nos pusiéramos el velo, si al final es eso. No tenemos excusa, el velo se ha sido quitado. Y de tanto mirar, vamos a reflejar. Colosenses 1:15 dice de Jesús, Él es el primogénito de la creación. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. El mismo principio. Es el mismo principio. Entonces, como les digo, debemos, para entender y ejercer y estar bajo autoridad, debemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Queda claro eso o no? Ya, un ejemplo, al tiro. La conversión de Pablo en Damasco. Pablo perseguía a la iglesia. Perseguía, la mataba. Pedía permiso a las autoridades para hacerlo. Tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Señor, ¿qué quiere Pablo? Y el Señor le dijo, este es duro, darle patadas, dar, como dice, es cosa dura. Y tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Y como tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, pudo someterse a un hermanito Ananías que se menciona una sola vez en la Biblia. Y reconoció en él el principio. Yo no puedo reconocer la autoridad delegada si no tengo un encuentro con la autoridad de Dios. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasó. Ananías tenía hasta miedo de ir a Pablo, pero Señor, si anda matando a todos los que te siguen. Pero el Señor mandó a Pablo a este hermanito. Se menciona una sola vez y le dio la dirección por encima. Anda a la calle que se llama tanto, en la casa tanto. Cuando uno tiene un encuentro con la autoridad de Dios, no tiene problemas con la autoridad delegada. Ese principio es clave también. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad en el mundo a través de la iglesia. Escucha, Dios se ha propuesto a mostrar su autoridad en el mundo a través de la iglesia. Por eso me alegro de lo que Dios está haciendo, está despertando en medio nuestro. Porque es Dios que quiere demostrar y mostrar su autoridad al mundo a través de su iglesia, a través de nosotros. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Miren qué interesante. La autoridad de Dios se ve cuando hay coordinación de Dios. ¿Por qué? Porque como les dije en un comienzo, cuando estamos sujetos a la autoridad, reconocemos la autoridad de cada uno de nosotros, reconocemos los dones y no tenemos conflicto. No tenemos conflicto porque reconocemos el don de Dios en otros. Y si quieren sobresalir, cuando vivamos de esa manera, pónganse algo reflectante, va a ser la única manera. No va a haber otra forma. No va a haber otra forma. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Lo vimos ahí. Votó a Satanás. Dios muestra todo su poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es algo que tenemos que anhelar y buscar. Anhelar y buscar. Porque su autoridad es difícil de resistir. Pregúntenle a Pablo nomás. Es difícil de resistir. Antes que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada, Dios tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios.
Y aquí en 1 Samuel 15:22 es cuando Saúl, ¿se acuerdan? Perdona a Agab y guarda algunas cosas. Y aquí es interesante, ahora, con esta perspectiva de lo que les he compartido, analicemos esto. Dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, está hablando de autoridad, ¿sí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos presentar sacrificios vivos a Dios. ¿O no? La alabanza es un sacrificio vivo. Pedro dice que somos piedras vivas para testimonio de Dios. Pero si no hay obediencia, no tiene sentido. A Dios no le importa, entre comillas, tu adoración si en tu vida no hay obediencia. Tu adoración no es un honor fragante, si ustedes leen los pasajes anteriores, delante de Dios, si en tu vida no hay un reconocimiento ni obediencia a la autoridad de Dios. Así de simple. Y cuando hablo de autoridad de Dios, incluye la autoridad delegada. Y saben esto, me da temor, porque en alguna medida yo soy autoridad aquí. Y mi pecado más grande sería no reconocer la autoridad de Dios. Y creerme que aquí yo soy Tarzán y todos son chitas. ¿Ah? ¿O no? Ese es el gran error. Y después de estos pasajes, dice Samuel, le dice a Saúl, por esta causa Dios te desechó. ¿Cómo Satanás desafió la autoridad de Dios y fue desechado? Por Saúl igual, pues. Hizo sacrificio, dijo, no, si guardé lo mejor para hacerte un sacrificio. Y por eso viene esta palabra, no me importan los sacrificios. Yo quiero que me obedezcas, que reconozcas autoridad en mí. Y por esto eres desechado. Y no fue más rey de Israel. O sea, cuando hablamos de la autoridad es algo importante. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Y la sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. De otra manera, no hay sumisión. Si no vivimos en el Espíritu, no reconocemos autoridad y por lo tanto no somos sumisos. Así de simple. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Miren, en la oración, con esto termino, yo creo que el otro lo voy a dejar para otra oportunidad. En la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní está el mismo principio que aquí en 1 Samuel 15. En la oración de nuestro Señor podríamos decir que la cruz y la voluntad de Dios, hasta antes de esa oración, eran como dos cosas distintas. Es más, Jesús dijo, si es posible, aparta de mí esta cruz. O como a Saúl, si es posible, aparta de mí este sacrificio. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Reconocimiento. Reconocimiento de la autoridad. Al final eso. Y usted puede ver el relato, dice que sudaba como gotas de sangre, dice que su espíritu estaba angustiado. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Y después dice, la copa que Dios me ha dado, no la he de beber. Había tomado la decisión. Yo les compartí hace un tiempo, la verdadera muerte de Jesús no fue en la cruz, fue en Getsemaní. Ahí murió. Lo que padeció en la cruz fue algo visible para todos nosotros. Pero para el Padre Jesús murió en Getsemaní, cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es interesante. Un adelanto de lo que a lo mejor voy a compartir en alguna oportunidad.
como le digo, empecé a escribir cosas y empezaron en Mateo, eh, capítulo 26 y capítulo 27, está escrito lo que se habla, el doble juicio de Jesús. ¿Ya? Cuando uno lee este relato y bajo este prisma uno logra entender muchas cosas. Se habla del doble juicio de Jesús en el sentido de que cuando fue enfrentado al concilio fue juzgado en el ámbito religioso, pero cuando fue frente a Pilatos fue condenado bajo el sistema político. Y miren qué interesante, un detalle, y yo creo, en esta cuestión, fíjense en un detalle. Cuando ustedes leen la narración del juicio de Jesús ante Pilato, dice que Jesús no habló nada, porque él no estaba sujeto a una autoridad terrenal. Pero cuando estuvo ante el concilio, tampoco hablaba. Y el sumo sacerdote le dijo, no quieres decir nada, mira todo lo que están diciendo. De hecho, el concilio había juntado muchos hombres para que dieran falso testimonio con respecto a Jesús, para condenarlo. Y Caifás, que era el sumo sacerdote, le dijo y no dice nada por lo que están diciendo estos de ti. Jesús estaba callado. ¿Saben lo que hizo Caifás? Dijo algo así: te conjuro en el nombre del Dios viviente que me respondas. Y Jesús habló. Jesús reconoció autoridad espiritual, aunque Caifás pero reconoció, invocó al Señor y Jesús habló. Y le dijo, destruye este templo. Algo así dijo Jesús, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Aún nuestro Señor reconoció autoridad. Toman sentido tantos pasajes de la Escritura, Filipenses 2, cuando dice que Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre. Y dice, haciendo hombre, se humilló a morir en la cruz. Reconoció autoridad, se sujetó a Dios. Y como dice Hebreo 1.3, que les leí en un comienzo, Filipenses del 2 al 11 o el 12 más adelante dice, por lo tanto fue exaltado y su nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará ante él. Jesús tuvo un encuentro con la autoridad. Reconoció autoridad y dice, porque se humilló de esa forma, Filipenses 2, léalo, fue exaltado y le fue dado un nombre sobre todo hombre. Y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Autoridad. Queridos hermanos, yo estoy anhelando y disfrutando lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes, pero hay mucho más. Y eso lo vamos a sostener solamente reconociendo la autoridad de Dios derramada sobre cada uno de nosotros. La Escritura dice que Dios ha repartido según su multiforme gracia, repartió dones a todos. Así dice la Escritura. Conforme a su multiforme gracia, repartió a todos dones. ¿Saben cuál es el problema? No es el problema que Dios haya repartido los dones. El problema es que nosotros tenemos que empezar a reconocerlo. Y esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Y yo me siento desafiado como pastor a instruir a los santos para que hagamos la obra del ministerio. A eso hemos sido llamados en este tiempo. Amén. Oramos al Señor. Doy gracias a Dios por lo que estás haciendo. Como les digo, soy un espectador y nos alegramos con Milay de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es la iglesia que soñamos siempre. Es la iglesia que hemos soñado. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Hoy día hemos adorado y hemos cantado del amor, de tu amor incondicional. De tu amor incondicional.
Hemos cantado de que somos hijos. Romanos 8 dice que si somos hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, Señor. Tu amor es tan grande que dice que tu espíritu, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Si somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y como tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu, podemos decirte, Abba, Padre. Te podemos decir, Papito. Y cuando tú escuchas nuestra voz así, tú respondes, eres mi hijo amado, en ti me complazco. Señor, enséñanos en este tiempo no mirar al hombre, sino la gracia tuya sobre los hombres y sobre las mujeres de esta iglesia. Reconocer la autoridad y los dones que tú has repartido, Señor. Danos esta sensibilidad del Espíritu para honrarnos, reconocernos unos a otros, Señor. Es la única manera en que podemos demostrar que somos tus discípulos. Así dice la Escritura. Cuando vean el amor entre ellos, cuando vean cómo se aman, cómo se reconocen, el mundo sabrá que somos tus discípulos, Señor. Oro para que eso comience a ser una realidad visible en nuestras vidas, Señor. No tan solo un discurso bonito, no tan solo, Señor, una motivación que saliendo de este lugar se olvida, sino que se encarne en nuestra vida. Y luchemos y oremos, Señor, y defendamos lo que tú nos estás dando en este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a continuar haciendo, Señor. Nos sentimos bendecidos de ser dignos, de ser, Señor, reconocidos por ti. Gracias te damos por tu amor infinito, Señor. Tú suples nuestras necesidades, nuestras frustraciones, Señor. Tú nos levantas, como cantábamos, nos acaricias. Tu amor es incondicional, sin condiciones. No hay condiciones para que tú nos ames más, Señor. Ya nos has amado y has dado todo. Queremos caminar en esta verdad, Señor. Ven, Espíritu Santo, a llenar nuestras vidas. Ven a desafiarnos cada día en nuestro vivir, Señor. Y enséñanos, Señor, motívanos, impúlsanos a buscar de ti, Señor. A tener un encuentro con tu autoridad para reflejar tu amor y reconocer la autoridad delegada en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.